Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino para el mundo entero. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios proféticos. Hoy vamos a descubrir cómo es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día viene a la existencia. Hasta aquí ya hemos descubierto cómo se formó el grupo de los adventistas gracias al mensaje proclamado por Guillermo Miller. Y luego cómo estos fueron saliendo de las iglesias caídas. Pero ahora vamos a descubrir cómo llegaron a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para eso vamos a hacer una oración. Antes de empezar nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para que podamos entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En el Apocalipsis nosotros leemos en el capítulo 14 3 mensajes angelicales. Todo está en base a estos mensajes para poder comprender el nacimiento del pueblo adventista del séptimo día. En el versículo 6 y 7 se hace mención de un ángel que va volando por el cielo y que tiene el evangelio eterno para predicarlo al mundo entero. Dicho mensaje en el versículo 7 nos dice que anunciaba la hora del juicio, que ya había llegado. De manera que este mensaje solo podía ser proclamado para cuando fuera verdad que este juicio había comenzado. Bueno, por las profecías de Daniel capítulo 8, versículo 14, de los 2300 años, que es la profecía más larga de toda la Biblia, fue que nace la creencia en que la hora del juicio había comenzado en el santuario del cielo. Y es que cuando Daniel menciona aquí el santuario celestial, lo está haciendo en la forma de un tiempo de purificación. Malaquías capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, declaraba que el Señor había entrado en su templo para poder llevar a cabo una obra de purificación. Y en el versículo 5 nos dice que esa obra de purificación era el comienzo de la hora del juicio. Así lo declara Malaquías 3:5. Tal es así que entonces, bajo esta proclamación, Guillermo Miller había declarado que la hora del juicio había comenzado para 1844. Cuando se proclamó este mensaje, se creía que esa hora del juicio indicaba la segunda venida de Cristo, y no que estaba comenzando el juicio en el cielo con Cristo como nuestro abogado para la hora de la expiación final. Esto fue debido a las tradiciones que habían seguido de parte de la Iglesia Católica y las protestantes, que por años habían venido declarando que la purificación del santuario representaba a la segunda venida de Cristo, porque decían que la purificación era el fuego y que el santuario era la tierra, y que por lo tanto purificación del santuario se concluía en la purificación de la tierra al fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Por esta razón es que ellos creyeron sinceramente que Jesús vendría para esa época por la tradición que había declarado eso. Pero ahora habían aprendido una lección los adventistas, estos primeros creyentes. ¿Cuál? No volver a creer para nada en algo que no estuviera escrito en la Biblia y solo la Biblia. Pero bueno, cuando se proclama este mensaje de 1844 en relación con la segunda venida de Jesús, resulta que Jesús no viene. Y habíamos estudiado también en Apocalipsis 10 que esto era el gran chasco profetizado por el apóstol Juan, que declaraba que hacia los últimos días el pueblo del Señor pasaría por un tremendo chasco, puesto que no se cumpliría la profecía que estaba anunciando, la del fin de los tiempos. Muy bien. Resulta que a raíz de esto, varios de los que habían estado creyendo en el mensaje de la segunda venida de Cristo, al pasar este chasco, deciden buscar el conocimiento de por qué se habían equivocado y encontraron
que la fecha señalaba a un año después, para el 22 de octubre de 1844, ya que al principio habían pensado que era 1843. Debido a eso, varios de los que creyeron en la segunda venida de Cristo fueron odiados y expulsados de sus iglesias. Y allí se comenzó a proclamar el clamor de la medianoche, que enseñaba a todos a salir de las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel. Multitudes de personas salieron de esas iglesias que habían rechazado el mensaje profético y ahora se juntaron y conformaron el grupo de los adventistas, pero todavía no del séptimo día porque todavía guardaban el domingo. Así que entonces, cuando se proclamó el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, las iglesias, todas las protestantes, donde no querían aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y entonces los hijos de Dios, al salir de esas iglesias caídas, les llamaron a esas iglesias Babilonia. Y estas iglesias tenían la característica de no querer aceptar la proclamación, en primer lugar, profética. Porque hasta ese momento nada se había dicho del sábado. Nada se entendía correctamente acerca de la ley y nada se entendía acerca de la inmortalidad del alma. Por tanto, entonces la razón fue por rechazar las profecías, en este caso, de la segunda venida de Cristo. No habían querido aceptarlas. Pero bien, eso no es todo. Luego, cuando ya este segundo ángel fue proclamado y la gente era maltratada en las iglesias, la mensajera del Señor nos sigue relatando qué sucedió durante la proclamación del mensaje del segundo ángel. Vamos a nuestros textos. Fíjense en esto, ahí tenemos a Miller, ¿no? El famoso Miller que proclamó el mensaje de la hora del juicio. Muy bien, vamos un poco más arriba y las letras a ver si las agrandamos para que todos las puedan ver. Esto es interesante de saber para nosotros como adventistas del séptimo día, porque esto nos ubica en por qué creemos lo que creemos y por qué estamos aferrados en esos mensajes de los tres ángeles. Vamos más allá, más arriba. Allí donde nos habíamos quedado, un poco más. Un poco más, un poco más. No, al revés. Ahí está. Muy bien. Dice allí, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Nótese, cuando una iglesia no quiere aceptar que estamos viviendo en plena hora del juicio, este tiempo para 1844, comenzando con el juicio que ya va a cerrar la historia, esas iglesias, dice, pierden el favor de Dios. ¿Por qué? Confían en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Primeros Escritos, página 238. O sea, fue el rechazo al mensaje profético del primer ángel que anuncia la hora del juicio lo que hizo que estas iglesias cayeran. Y entonces los hijos de Dios tuvieron que apartarse de ellas para no tener que beber del vino de la ira de Dios que vendría con el tercer ángel. Interesante. Más aún dice, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados, a pesar de que estos habían escuchado el primer ángel y habían escuchado, salid de ella, pueblo mío, sálganse de la Babilonia, de ese tiempo de las iglesias falsas. A pesar de eso, faltaban ser probados estos hijos de Dios y por eso se estaba dando todo este chasco. No estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras. Nótese bien lo que dice aquí la mensajera del Señor. Muchos no entienden a veces por qué hubo ese chasco y piensan que el chasco simplemente fue un error,
que ya a la iglesia adventista la ha dejado prácticamente marcada, estigmatizada, con el hecho de que es una iglesia que se anda equivocando al dar fechas. Y por esa razón, varios han perdido la fe y no quieren hablar acerca de las profecías. Porque simplemente dicen, no, ya hemos tenido un chasco, no vaya a ser que haya otro. Pero no entienden porque no estudian las razones de que Dios en esa ocasión había visto que esta gente no había recibido la preparación necesaria para poder estar en pie a la segunda venida de Cristo. Si Cristo hubiera venido en esa ocasión, esta gente no se hubiera salvado. Simplemente era sincera en creer que venga Jesús, pero no estaba preparada para poderse enfrentar con la venida de Jesús. Dios había visto eso y en su misericordia les iba a enviar el mensaje final del tercer ángel para que se pudieran preparar. Debido a tanta oposición que se había hecho contra la proclamación de Guillermo Miller, los hijos de Dios se habían concentrado en demostrar esa parte y habían dejado prácticamente de lado aquello que tenía que ver con la observancia de los mandamientos de Dios. Por eso no llegaron a descubrir ese mensaje del tercer ángel cuando debieron haberlo hecho. La proclamación de los tres ángeles era la proclamación del evangelio final. Cristo había dicho, será predicado este evangelio y vendrá el fin, San Mateo 24:14. Pero al no haber terminado de proclamar ese tercer ángel que faltaba todavía, no podía pues venir Jesucristo. Todavía ese tercer ángel debía capacitar a un pueblo para soportar en la hora de la venida de Jesús. Muy bien, por esa razón entonces es que en su misericordia Dios hizo que todavía no se cerrara el tiempo de la salvación para la humanidad, sino que todavía recibieran ese mensaje que los prepararía. Todo estaba delineado en la Biblia, había de tener que cumplirse todo eso. ¿Cómo Jesús iba a venir para 1844 si el evangelio todavía faltaba cumplirse? Recién estaban en el segundo ángel, pero ellos, en su preocupación por defender esto de que predicaba Guillermo Miller, olvidaron esa parte del tercer ángel, ni siquiera se dieron cuenta, como lo vamos a ver a continuación. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué Dios hace que se repita y se repita a veces su mensaje? Varios dicen, seguimos repitiendo los tres ángeles, todas las veces hay que hacerlo. Es porque Dios ve que hay mucha gente en su iglesia que no está preparándose. Vale decir, no ha entendido esos mensajes de los tres ángeles, solo los ha oído, pero ni siquiera los ha ido a verificar. Hay hermanos en la iglesia que les gusta que se les siga dando nuevos temas, otros más, y si no hay más temas están aburridos, van a buscar a otro sitio, se van con un grupo, se van con otro grupo, van a otra iglesia, escuchan de un lado, escuchan del otro lado, en lugar de repasar esos tres mensajes angelicales. Cuando tú has escuchado esos tres mensajes, lo que tienes que hacer ahora es agarrar tu Biblia y el espíritu de profecía y verificar, para confirmarte en la fe. Y una vez que lo hagas, inmediatamente el Espíritu Santo desciende sobre ti, porque el Espíritu Santo solo desciende cuando has entendido la verdad. Eso tienes que tener en cuenta. El Espíritu Santo no va a descender sobre ti en la forma de la lluvia tardía si primero la lluvia temprana no hace su efecto. La lluvia temprana tiene que hacer efecto en ti. Es cuando escuchas la palabra, cuando la entiendes, entonces eso te produce conversión. Entonces vas tú ahora a confirmar esa palabra del mensaje de los tres ángeles en relación con Daniel y Apocalipsis, y entonces el Espíritu Santo desciende sobre ti en la forma de la lluvia tardía para salir a proclamar el evangelio al mundo entero. Esto es lo que quiere Dios, gente que en su iglesia esté capacitada no solo para poder prepararse ella, sino preparar también a otros. Así que entonces era razonable
que el Señor todavía en su misericordia haya hecho que ese pueblo pasara por ese chasco porque necesitaba prepararse. Al pasar el chasco se vieron motivados, obligados, impelidos a tener que estudiar a ver por qué se habían equivocado. Y al hacerlo se dieron cuenta de que no estaban todavía preparados para la segunda venida de Cristo. Muy bien, seguimos leyendo. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, o sea, se va a repetir hasta que se entienda, para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Fíjense de qué dos cosas tenían que ser despojados: de los errores de los paganos y los papistas. O sea, había que saber cuáles eran esos errores. Y solo se podía entender eso cuando se entrara en el mensaje del tercer ángel. No había otra forma. Y por eso fue necesario que el tercer ángel, el pueblo de Dios. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Primeros Escritos 250. Uno de los más grandes errores del paganismo y del papismo es llegar a la conclusión de que los hijos de Dios no pueden obedecer los mandamientos. Si tú ves a algún adventista de nuestro pueblo, ya sea pastor o sea laico, que te venga a decir no se puede obedecer los mandamientos, es porque está cargando todavía los paganos y budistas. Eso quiere decir que no ha entendido el mensaje del tercer ángel, no ha oído la verdad del mensaje de los tres ángeles. Y al no escuchar y entender esos mensajes, obviamente tiene conclusiones erróneas. Sus errores son a causa de su ignorancia. Y por eso Dios dice que hay que repetir y repetir el mensaje de los tres ángeles cada sábado en la iglesia hasta que toda la gente llegue a comprender y entender. Y los que ya van entendiendo, supongan que haya una persona que diga, pero ya yo lo entendí, entonces, ¿qué haces metido en tu iglesia? Si de veras has entendido ese mensaje, la característica de que lo entendiste va a ser que inmediatamente sales a buscar las almas perdidas y a seguir levantando y levantando nuevas iglesias para que la obra siga creciendo. Eso es entender el tercer ángel. Si realmente comprendes así, entonces el Espíritu Santo caerá sobre ti para que, como Pablo y los apóstoles, salgas a proclamar el Evangelio. Eso es lo que se tiene que hacer, porque los que entienden, los que ya conocen y no van a proclamar el Evangelio, pronto se vuelven mirones, pronto todo están criticando, porque dicen, otra vez van a predicar los tres ángeles, pues si ya me los conozco, todas las veces van a hacer la misma semana de oración. Ese tipo de personas que caen en eso es porque no se han dedicado a nada. La ociosidad los tiene así en la iglesia, tratando de estar atacando en lugar de ayudar a proclamar la verdad. Así que tenemos una tarea que hacer. Una vez que escuchamos los tres ángeles, verificarlos. Una vez que los verificamos y los entendemos, a predicar. Muy bien. Sigue diciendo la mensajera del Señor. ¿Cómo se inicia el mensaje del tercer ángel? Esto antes de que nos pasemos. Acá hay un trozo que nos falta. La profecía se cumplió. Fíjate, se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. Primeros Escritos 245. El mensaje del primer ángel y el segundo ángel se cumplieron. 1843, 1844. Sorprendentemente, estos mensajes se acabaron cada uno en un solo año. Lo que es maravilloso, lo que es asombroso, es cómo el mensaje del tercer ángel, que debió haber sido acabado en un año, está pasando más de 170 años sin ser acabado.
O sea, si predicáramos el mensaje del tercer ángel en un año, si nos propusiéramos como iglesia terminarlo en un año, Cristo vendría de inmediato porque Él dijo, será predicado este evangelio y vendrá el final. ¿Para qué queremos todavía este mundo de pecado? Fíjate nada más lo que está pasando en el mundo. La maldad de los hombres, todo lo que se ve, desde los grandes gobernantes que tratan de imponerse sobre la humanidad con sus gobiernos mundiales, nuevos órdenes mundiales, donde los políticos, los religiosos se dan la mano con el mismo propósito para lograr tomar la tierra como Satanás al principio quería agarrársela para sí, ahora los hombres quieren hacer lo mismo. Encima ves delincuencia, matanza, homicidio, violación, asesinato, todo lo que drogadicción, alcoholismo, bueno, cansados de todo eso. Entonces, si proclamáramos el evangelio más rápido, millones de personas, millones, se prepararían para poder entrar en el reino celestial. Es increíble cuántas veces hermanos de la iglesia que ya conocen el evangelio tienen pena de predicar el evangelio final porque no quieren que este mundo de pecado se acabe. Y sin embargo, aquellos con quienes tú quieres congeniar, bailar, irte a la fiesta, ellos ya quieren dejar este mundo, sino que estaba entrando en el santuario celestial, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, en esa ocasión, varios de aquellos que rechazaban el mensaje del primer ángel, ¿qué cosa hicieron? Dejaron de proclamarlo, y no quisieron apoyar y dijeron que era mentira que Cristo había pasado a un santuario celestial, que no había santuario celestial, que solamente hubo un santuario en los tiempos de Daniel. Pero cuando los adventistas comenzaron a demostrar que sí había un santuario celestial, y el primero que empezó a hablar sobre este tema fue Hiram Edson, que mientras estaba pasando por el maizal de su casa, en ese tiempo él tenía pues sus terrenos, mientras pasaba por ese maizal, dice, logró ver cómo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, cuando fue a verificar con su Biblia y se encontró pues que su Biblia andaba marcada justo en ese punto, él encontró que Cristo había pasado al lugar santísimo del santuario celestial, y esa base la encontró en el libro de Hebreos capítulo 9. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la consumación de los tiempos, para el final de los tiempos, Cristo entraría en el lugar santísimo del santuario celestial una vez y para siempre. Escucha lo que dice allí el texto. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer desde el versículo 24 para entender. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nótese lo que dice aquí el texto, que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, hablando de un santuario celestial con estas palabras. Y ahora sigue diciendo más, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense lo que dice acá. En la consumación de los tiempos, Cristo dice ahora se ha presentado allí en el lugar santísimo una sola vez y para siempre para poder limpiar por completo y perfeccionar a los santos de Dios. De manera que entonces, sobre la base de estos textos, se demostró que Jesucristo había entrado en el santuario celestial para hacer la purificación final de su pueblo. Ahora, al entender, porque estos textos cuando los vieron muchos de otras denominaciones, gente que estaba en otras iglesias, llegaron a la conclusión de que, bueno, sí, había razón para comprender eso. Y los primeros adventistas llegaron a la conclusión de que sí había un santuario. Pero ahora resulta que si había un santuario en el cielo y Cristo había entrado para la consumación de los tiempos a ese santuario, entonces en ese lugar santísimo era
que existía también un arca del pacto con los 10 mandamientos. Sin duda, porque el apóstol Pablo explicó esto. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto, así está hablando del de la tierra. En la primera parte estaba el llamado lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Fíjate lo que dice acá. Tras el segundo velo estaba el lugar santísimo. O sea, había un velo de entrada y un segundo velo hacia el lugar santísimo. Y hablando de ese lugar santísimo dice, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro conteniendo el maná. Ahora nota lo que dice acá. En el lugar santísimo, dice, allí se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos de la ley de Dios y una urna donde se encontraba y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, el apóstol Pablo está hablando acá del lugar santísimo del templo que existía en el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 24 nos dice que Cristo no entró en el santuario de la tierra, sino en el santuario del cielo. Y en el versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿A qué se estaba refiriendo? Casi todo es purificado. El versículo 21 dice claramente a qué cosa se está refiriendo. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las figuras que entonces se purificaban con sangre en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, eran la mesa del pan de la proposición, el altar de oro con sus cuernos, el candelabro, el altar del holocausto. Todo eso era purificado según la ley con sangre. Así se le fue ordenado a Moisés en el libro de Éxodo que se tenía que hacer con todos los utensilios del santuario. Y ahora dice que Jesús fue a purificar con su sangre a ese santuario celestial, a las mismas figuras que habían en la tierra. En el capítulo 8 de Hebreos se nos dice que cuando Dios mandó hacer a Moisés el santuario, lo copió de lo que era la figura del cielo. Fíjate lo que dice acá. Ahora bien, versículo 1, Hebreos 8:1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Versículo 4, así que si éste estuviese sobre la tierra, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, miras todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, la palabra del Señor está mostrando que existe un santuario celestial que a Moisés se le mostró para que pudiera copiar de ese santuario y que hiciera las cosas en la tierra de acuerdo con ese modelo. Así que era innegable aceptar que había un santuario celestial donde Cristo ahora está operando en los cielos y que en la consumación del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, consumación de los tiempos, iba a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial. Qué interesante. Esto se cumplió para 1844, la consumación de los tiempos. Y entonces Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entendiendo esto, es que la mensajera del Señor, volvemos a nuestras citas del Espíritu de Profecía, declaraba que muchos que ya habían llegado a entender que el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, ahora tenían que comprender que la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca en los cielos.
Interesante. Así que Elena de White ahora está diciendo que todos aquellos que iban a ingresar en el camino del Señor tenían que ver con claridad. Y los primeros adventistas comenzaron a estudiar esto y se dieron cuenta de que en el arca del cielo, en el templo del cielo, estaba el original de los 10 mandamientos de la ley de Dios que le fueron dados a Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Sigue diciendo: la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca de los cielos, y que la aceptación de la verdad concerniente al santuario celestial implicaba un reconocimiento de los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Historia de la Redención, página 400. Así que entonces, cuando los primeros adventistas de este grupito que habían creído en las profecías que Guillermo Miller proclamaba, comenzaron a estudiar a profundidad el asunto del santuario para ver por qué la fecha de 1844 se había convertido en un amargo chasco, descubrieron que Jesucristo había entrado en el santuario celeste. Y que entonces este mensaje del santuario contenía la verdad del sábado y que ellos no habían estado guardando el sábado. Y entonces, cuando estudiaron todo lo que decía el tercer ángel, se dieron cuenta que la bestia había cambiado el sábado por el domingo, y ahora se dieron cuenta también de que había un mensaje más que se tenía que anunciar a la gente para que se preparara para la segunda venida de Jesús y que recién el evangelio estaría cumplido. Era la única forma. Muy bien, sigue diciendo la mensajera del Señor. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje. ¡Qué interesante! Así que entonces las verdades relativas a la perpetuidad de la ley de Dios, al sábado del Señor, eran parte directa del tercer ángel. Y entonces recién se dieron cuenta que había un tercer ángel que se tenía que proclamar ya. El ángel declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Con esta frase terminaba el mensaje del tercer ángel. Entonces ellos dijeron: este mensaje de la bestia y su imagen, que termina enseñando a obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es el único mensaje que puede señalar hacia el santuario y que ubicará a la gente en la verdad de por qué los adventistas hemos pasado este chasco. Si no se proclama, si no se entiende el mensaje del tercer ángel, nunca podremos explicar el chasco. Así de importante es el tercer ángel. Muy bien. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia, la imagen y la marca? Nuevamente, los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. Historia de la Redención, página 400. ¡Qué interesante! Cuando descubrieron la verdad del santuario que anunciaba que había una ley ahí en el lugar santísimo y descubrieron que el sábado estaba implícito en esa ley, esto los motivó a regresar otra vez a las profecías para poder encontrar la respuesta de por qué este sábado había sido quitado y por qué debía reponérselo. Qué interesante. Vamos a la siguiente. Seguimos viendo el espíritu de profecía. Dice: el mensaje del tercer ángel y el adventismo. Los adventistas descubren la verdad del sábado. Por cierto, para los que quieran saber más cómo fue descubierta toda esa verdad profética, porque luego continúa después de la página 400 en la 401,
Sigue explicando cómo se fue descubriendo que la bestia representaba el sistema del papado, que la imagen de la bestia representaba a los Estados Unidos y que estas eran las verdades que ahora tenían para proclamar los hijos de Dios. Si vamos por un momento a el espíritu de profecía, por favor. Vamos a leer cómo es que ese tercer ángel es traído a la existencia. Aquí está la explicación. Nosotros hemos leído hasta acá, Historia de la Redención 400. Ahora vamos a leer lo que continúa. Si hacemos ahí en la X, ahí está. ¿Ya? Lo que continúa, ella explica la bestia y su imagen. Por eso repasen en casa para que entiendan más. Ahora vamos a leer un poco acerca de esto. Ahí vamos a ver dónde está lo de la bestia y su imagen. ¿Dónde se fue? Ahí está. A ver si lo estiramos un poquito para que crezcan las letras con los dedos, no ahí en la pantalla. Menos mal que este es touch. Ahí está. Un poco más. Ahí está. Ahora sí. Y vamos a leer lo que dice aquí la mensajera del Señor. Bájalo un poquito. Al revés. Ahí está. Ahí nomás. Mediante esa primera bestia, dice ella, se representa la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Historia de la Redención, página 400. Y luego sigue ella diciendo: la bestia con los cuernos de cordero ordena que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la marca acerca de la cual el tercer ángel pronuncia su advertencia. Es la marca de la primera bestia, o sea, el papado, y por lo tanto hay que buscarla entre las características distintivas de ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, mientras Pablo la presenta por medio del hombre de pecado, que habría de exaltarse por encima del Señor. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que llevó a cabo el cambio. Historia de la Redención 401. El cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado, escúchalo bien, fíjatelo bien lo que dice, el sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni un infiel. Historia de la Redención 401. Y ahora escuche esto. Esta institución que señala a Dios como el creador es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Los que, cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento, deciden observar el falso de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo al
Historia de la Redención 402. Y sobre esa base que descubrieron los primeros adventistas, todo eso, al estudiar la parte profética, entonces recién viene la explicación de Elena de White de cómo es que ese tercer ángel tenía que serle anunciado al mundo. Dice así: la más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. O sea, el mensaje del tercer ángel es clave, porque debía de ser para que la gente supiera por qué los juicios de Dios estaban cayendo. Fácil, porque si la gente se da cuenta quién es el sistema del papado romano, quiénes son el sistema de la organización protestante dominical, y descubren que estos dos poderes en alianza iban a traer males sobre la tierra y que ellos van a ser la causa de tantos desastres que van a tener en la tierra, recién los hijos de Dios, la gente comprendería que estos juicios que están cayendo sobre la tierra son por causa de estos dos poderes que habrán hecho alianza con el poder político para su pacto global, para su nuevo orden mundial, y que estos son los que van a traer epidemias, enfermedades, terremotos, desastres, guerras, para lograr implantar eso. Si el tercer ángel no se le predica a la gente, no lo sabrá y pensará que Dios es el malo que está detrás de todo esto y que Él es el que está mandando estas cosas, porque simplemente es un Dios perverso. Tenemos por eso un mensaje de alegría que darle al mundo para que sepan cuál es la verdad y sepan de qué lado ponerse. Interesante. Sigue diciendo la mensajera del Señor: en el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, y por lo tanto acarrea sobre sí misma los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que recibieron el mensaje del tercer ángel. Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento esperado en 1844, descubrieron la explicación de su desilusión, y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. Gracias al tercer ángel, los primeros adventistas descubrieron las razones por las cuales había habido el gran chasco. Y eso llenó de alegría sus corazones, porque ahora tenían un mensaje para proclamarle al mundo. Más aún dice: entonces, con nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Desde 1844, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido atraída al verdadero día de reposo, y un número creciente está volviendo a la observancia del día santo de Dios. Historia de la Redención 403. Ahora te das cuenta cuán importante es el mensaje de no somos nadie. Si dejamos el tercer ángel, hemos dejado a Cristo, hemos dejado la iglesia fanática más. Interesante. Así de sencillo. Muy bien. Regresamos a las citas del espíritu de profecía ahora. Dice la mensajera de Dios: durante la proclamación del mensaje adventista, se había dado el mensaje del primer ángel y del segundo, y luego comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel. Con esta proclamación empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo. Primeros Escritos, página 16 del capítulo de introducción. Ahora, fíjate en esto. Esto es sumamente importante porque hay algunos que tratan de hacer pensar que la proclamación
bestia y su imagen, sino más bien justificación por fe le llaman solo a ese pedacito donde dice la fe de Jesús, cuando justificación por fe es toda la proclamación del primero, segundo y tercer ángeles, porque esto nos enseña que Cristo entra al santuario para poder libertarnos del pecado por su intercesión y su expiación. La intercesión que hace que podamos llegar a Cristo para el perdón de nuestros pecados. La expiación para que borre nuestros pecados, los quite de nuestra vida. Esto significa la justificación y la santificación unidas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que solo se entiende cuando se comprenden las profecías relacionadas con la entrada de Cristo al santuario y cómo es que se quiere imponer la ley dominical. ¿Entendiste? O sea, si esto no se proclama así enterito, no es justificación por fe, es un engaño de la fe. Así de sencillo. Muy bien, sigue diciendo la mensajera del Señor. ¿Cómo se proclamaría este mensaje? Dice así: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. ¿Qué les parece lo que dice ahí el espíritu de profecía? Así que cuando el tercer ángel dice recibe su cometido para tener que proclamárselo, los hijos de Dios debían de escuchar ese mensaje, porque era el mensaje que los iba a preparar para enfrentarse contra la bestia y su imagen antes de que viniera el tiempo de angustia. Interesante. Seguimos leyendo. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. Qué interesante es esta parte, ¿no? Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. No deben dejar de proclamar ese tercer ángel, no suavizarlo por nada. Sigue diciendo más. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los injustos, para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido la luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Así que el tercer ángel es sumamente crucial. Si este no se predica, nada sirve, nada vale. Todo lo que prediques, todo lo que bautices, todo lo que entra a la iglesia, nada se salva. Así de sencillo. Sin el tercer ángel no hay nada. Se me mostró, dice la mensajera del Señor, que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo. Y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9.
ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios, en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el 4.º mandamiento del Decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Se unieron a la obra del tercer ángel y alzaron su voz para proclamar la solemne amonestación. Aunque al principio eran pocos los que la recibían, los fieles continuaron proclamando enérgicamente el mensaje. Vi entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes habían dado primeramente la amonestación, y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Primeros Escritos 255. Fíjate cuán solemne es la proclamación del tercer ángel. Pero eso no es todo. Sigue diciendo acá: muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. O sea, si tú no entiendes los mensajes de los 3 ángeles, si tú no estudias, si tú no repasas los 3 ángeles, tú no puedes caminar con Cristo. No puedes ser de aquellos de quienes se dice, le siguieron al Cordero por donde quiera que va. Esto es seguir al Cordero, porque tú no lo vas a seguir pues a pie físicamente, porque ni siquiera lo ves. Lo sigues a través de esos 3 mensajes. Quien diga que no tiene nada que ver con estos 3 mensajes, que él predicará a Cristo, está engañado, y es un engañador peligrosísimo. Es lo peor que puede haber en toda la iglesia. Hay que señalarlo y decirle que tiene que estar en cuarentena por no predicar el mensaje de los 3 ángeles, ya que es un peligro para toda la sociedad adventista del séptimo día. Así de sencillo, porque personas como estas es contagiosísimo ese mal. Miles comienzan a creer esas mentiras y en poco tiempo la iglesia puede darse la vuelta y los malos resultan buenos y los buenos resultan malos. Así de sencillo y peligroso es. Sigue diciendo más la mensajera del Señor. La iglesia adventista sobre la base de la triple plataforma de los 3 ángeles intocable. Ahora, aquí hay algo que entender. Fíjate en esto. Cuando los adventistas reciben el mensaje del primer ángel de la hora del juicio que anunciaba que Cristo ya venía, en ese momento, por recibir ese mensaje, fueron llamados adventistas. O sea, el primer ángel te vuelve adventista cuando lo entiendes, cuando captas ese mensaje de la segunda venida de Cristo. El mensaje del segundo ángel te saca de las iglesias falsas. Y el mensaje del tercer ángel te ubica en la verdad del sábado. O sea, primer ángel adventista, segundo ángel te saca del mundo, tercer ángel del séptimo día. De ahí viene nuestro nombre, adventista del séptimo día. No somos del primer día. O sea, cuando tú escuchas los 3 ángeles recién, te vuelves adventista del séptimo día. Tú no te vuelves adventista del séptimo día porque te bautizaron en la iglesia adventista del séptimo día. Al bautizarte en la iglesia adventista del séptimo día sin escuchar los 3 ángeles, te vuelves un adventista de nombre, pero no de corazón, porque tu corazón no entiende nada de lo que es adventismo todavía.
para que seas adventista tienes que escuchar las verdades adventistas, lo que nos trajo a la existencia, y entonces te bautizas en esas verdades y te llamas adventista del séptimo día. Mientras tanto, como solo eres de nombre, eres nominal y tienes que salir de ser nominal para poder ser un adventista del séptimo día. ¿Y cómo sales? Cuando estudias los 3 mensajes y ahora dices, ahora sí me bautizo. Recién dejas de ser nominal y pasas a ser un adventista del séptimo día. Eso es lo que se tiene que hacer en cada una de nuestras iglesias con aquellos que todavía no han recibido los 3 ángeles. Debe darse este mensaje para que puedan comprender la realidad de por qué son adventistas del séptimo día. Así de sencillo. Muy bien. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. Míralo bien, lo que dice la mensajera de Dios. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ¡ay de aquel que mueve un bloque o clavija de estos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente, se me hizo recorrer esos mensajes, es decir, reestudiar. Y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Ahora, fíjense en esto. Hasta aquí la mensajera de Dios le llama al mensaje de los 3 ángeles una plataforma sólida e inconmovible. Y continúa diciendo de esa plataforma lo siguiente. Fíjense lo que dice acá. Vi a ciertas personas, la cita sigue, ahí sigue. Búscala, por eso yo voy a dar ahorita el texto de Primeros Escritos. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Fíjate lo que dice, no es que tenía defecto, ellos le encontraban defectos a su manera. Y luego seguía diciendo, querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Fíjate lo que está diciendo. Decían que el mensaje de los 3 ángeles hacía vivir en angustia y que si se cambiaba esto la gente sería más feliz. Hay que presentar un Cristo sonriente, decían. Ya no vamos a presentar ese Cristo duro, que la bestia, que su imagen, que el fin del mundo, Babilonia, ya no. Vamos a hablar más bonitas las cosas. Querían eso. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla, para ver texto por texto, a ver si era correcto, y encontraban perfección. Y declaraban que estaba mal colocada algunos, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma. ¿De quiénes? Todos los que analizaban esos mensajes de los 3 ángeles, ellos permanecían en la plataforma. Pero de aquellos que buscaban defectos en ese mensaje, comenzaban a hacerse de lado. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Dice más. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Fíjate, cuando habían entendido los 3 mensajes, glorificaban a Dios, es decir, predicaban el Evangelio. Porque dice, predicarán mi gloria. Y Apocalipsis 18:1 dice, un ángel que alumbraba con su gloria. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma.
y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Primeros Escritos 259. Es decir, hubo gente en nuestra iglesia que dejó el mensaje de los tres ángeles y se fue tras falsos mensajes que decían que eran mucho más bonitos y que la gente era más feliz con esos mensajes y no tanta presión de los otros. Pero cuando vieron que los fieles permanecían en los tres ángeles y proclamaban con fuerza, varios de ellos comenzaron a decir, pero están predicando el tercer ángel, están anunciando la verdad, no están callados, están diciendo lo que está ocurriendo, sin duda, ellos están bien. Y se volvían a unir unos cuantos más. Qué maravilloso, ¿no? Pero ojo, solo de los que estudiaron los tres ángeles para verificarlo, porque los que no estudiaron y prefirieron no conocer, que eran una gran mayoría en la iglesia, lo rechazaron. Lamentablemente, es el zarandeo, pues. Muy bien, sigue diciendo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierte excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Esto es lo peor que puede pasar, ¿no? Satanás se va a encargar de que los que rechazan el mensaje de los tres ángeles crean que están en lo correcto. Peligroso, ¿eh? Y lo van a creer así. Más aún dice aquí, Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Primeros Escritos, página 262. Querido hermano, tenemos un trabajo que hacer. Estudiemos el mensaje de los tres ángeles, repasémoslo. Ahí tenemos los libros del Espíritu de Profecía. En el conflicto de los siglos, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 39, está explicado todo lo que es el mensaje de los tres ángeles como doctrina. En Historia de la Redención está explicado el mensaje de los tres ángeles, cómo fue descubierto. Y en Primeros Escritos está explicado el mensaje de los tres ángeles, cómo sucedió cuando se lo predicó y qué sucederá cuando se predique el final tercer ángel. O sea, en Primeros Escritos se nos cuenta la historia de los tres ángeles. En la Historia de la Redención, cómo se descubrió los tres ángeles. Y en el conflicto de los siglos, cómo se predica los tres ángeles. Qué bonito, ¿no? Dios tiene todo su alimento completo para sus hijos. Por eso lee, querido hermano, estudia. Estos días son para estudiar. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios tenía que hacer estudio, se le decía, sábado de reposo será para vosotros. No haréis en él ninguna obra. El que se dedique a cosas mundanas de cierto perecerá. Así, se tenía que hacer un recogimiento. Es increíble cómo Dios ha permitido, eso se tiene que entender, ha permitido que haya este tipo de descanso para tanta gente que ni siquiera estaba estudiando la palabra del Señor, y ahora tenga la oportunidad de que en estos días que son de aflicción, de buscar la verdad para entenderla, podamos dedicarnos libremente. Ahora nadie puede venir a tu casa a decirte, oye, ¿qué estás estudiando? Que no puedes. No, nadie te puede decir, vaya a trabajar, ¿qué estás esperando? No, ¿por qué? ¿A dónde vas a ir si ni siquiera tu trabajo está abierto? Entonces son días de libertad que Dios nos ha dado. Es increíble, entre comillas, ¿no? En pleno confinamiento, de estar presos domiciliarios. Dios nos da la libertad de poder ahora estudiar su palabra. Dios hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque es Dios, porque todo lo puede, porque sabe cómo tiene que conducir a su pueblo. Fíjate, Dios ha visto que contrario a estar recibiendo el tercer ángel, estaban guerreando, diciendo muchos que no, que fuera de la organización, que mentira, que no sé qué cuánto cuento. Y entonces Dios ha dicho, muy bien, ¿no quieren escuchar así? Van a ir a escuchar ahora cosechando lo que han sembrado. Y a todos, ahora escuchar. Y los ha puesto a escuchar. Es increíble. ¿Quién iba a pensar cómo Dios puede actuar, no?
No lo querían escuchar, ahora los está haciendo escuchar a toditos juntos. Bueno, ese es Dios, pues, ¿no? Nosotros solo somos medios en sus manos para que se pueda conocer este mensaje y ahora le demos importancia. ¿Cuántos hay que ni siquiera querían probar a la ley y el testimonio lo que se estaba diciendo? Simplemente decían, no, dice que no, punto, y se cerraban. Pero ahora ya tienen la oportunidad de escuchar y de ver y decir con sinceridad de corazón si es lo correcto o no es lo correcto. Más allá de cualquier cosa que te hayan hecho creer y te hayan mentido, ahora tú lo estás verificando. Si después de esto, y a pesar de que ves que todo está basado en la palabra del Señor, tú rechazas, ya tuviste la oportunidad. Pero fíjate cómo Dios nos regala este tiempo. Ahora, aquí hay un resumen de todo lo que hemos estudiado. El primer ángel nos hace adventistas, el segundo nos saca de las falsas iglesias y el tercer ángel nos hace guardar el sábado. Y ahí aparece la iglesia del Señor, nuestro nombre, adventista del séptimo día. Qué interesante. En nuestro próximo tema vamos a hablar acerca de ese llamado cuarto ángel, porque se dice, hay un cuarto ángel y hasta hay movimientos dentro de nuestra iglesia que se han formado bajo el nombre cuarto ángel. Es interesante. Y hay otros movimientos que han declarado que la iglesia adventista ya está caída, que es Babilonia y que el cuarto ángel más bien es otro. ¿Será así? Vamos a analizarlo. Quizás sí, quizás no. Pero eso hay que verlo con el espíritu de profecía y la Biblia. Necesitamos comprender. El pueblo del Señor no puede estar a tientas, no puede estar bajo el engaño, tiene que conocer la luz. La iglesia adventista del séptimo día permanecerá firme, inconmovible, porque Dios lo ha prometido. Aunque parezca que se va a caer, dice, no caerá, pero hay que saber de qué manera permanecerá. Vamos a ver si hay un cuarto ángel o si simplemente es el mismo segundo ángel que se une con el tercero y se le llama el otro ángel. Porque la mensajera del Señor constantemente le llama el otro ángel. Eso es más comprensible. Pero de eso vamos a estudiar en nuestro siguiente tema. Por ahora, vamos a pedirle a Jesús, Señor Jesús, ayúdanos para permanecer en la plataforma del mensaje de los tres ángeles y entenderlos y salir a proclamarlos. Vamos a hacer una oración para poder terminar y nos vamos a poner de rodillas. Señor. Muy bien, queridos hermanos, no se olviden, nuestro próximo tema lo tenemos para el día de mañana. Por la tarde, hoy, vamos a continuar con el santuario. Estamos estudiando el santuario, no te olvides. Y vamos a estudiar por las mañanas la historia de la iglesia y por las tardes el santuario. Y según los lugares en otros sitios del mundo, hagan por favor sus preparativos y vean sus horarios para que se acomoden de acuerdo con los temas que damos. Bueno, en este lado del mundo estamos ahorita por la parte del mediodía y un poco más. Y para más tarde, a las 6 de la tarde, que es aquí, vamos a estar casi llegando a la noche, pero al otro lado del mundo de repente es otro horario. Así que traten de ubicarse con los horarios para que todos puedan estar escuchando la palabra del Señor. No te olvides, estamos en el último llamado divino en YouTube. Estamos saliendo y ahora van a salir en otros idiomas. Alégrense, hermanos, porque nos han estado escribiendo desde otros lugares diciendo, por favor, no pueden ponerlo en inglés. Así que ahora estos mensajes van a estar saliendo con subtitulado en inglés. Así que allá, en los Estados Unidos y otros países de habla inglesa, nuestros hermanos van a poderse gozar con estos banquetes espirituales que gracias a Dios están saliendo de su palabra. Y también van a poder, si desean, hacer que se haga una traducción ahí entre ellos para que puedan entenderse pues lo que se está diciendo. Y no solamente va a salir en inglés, sino que con la bendición del Señor posiblemente estemos saliendo en más idiomas. Así que estemos orando para que otros hermanos en Portugal, Brasil, aquí en América del Sur, que tienen otro idioma, puedan ellos entenderlo.
y en otros lugares más. Así que esperamos en la voluntad del Señor. Estamos en Face, en el Último Llamado Divino, en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas. También los que deseen pueden escuchar en la localidad en Radio Líder. Estamos pasando también los temas que tienen que ver directamente con la preparación del pueblo del Señor en el mensaje de los 3 ángeles. Esto es a las 5 de la tarde. En Twitter también, así que tuiteen para que puedan compartir este mensaje. Los que deseen ver en el magazine de Buena Fuente también pueden ver los mensajes que ya habíamos puesto allí en relación con Daniel y el Apocalipsis y la preparación para el mensaje de los 3 ángeles. Con la bendición del Señor estamos saliendo en nuevos lugares. Hay hermanos que también han escrito desde otros países y nos dicen si ellos pueden ahí en las radios de sus localidades pasar estos mismos mensajes. Háganlo. Pónganlos en las radios, en las televisiones de sus localidades para que el Evangelio siga avanzando. No podemos ahora estar cruzados de brazos. Si este mensaje puede llegar al mundo entero, gloria sea el nombre del Señor, porque de eso se trata. Eso es lo que queremos. Dios te ayude, Dios te bendiga, querido hermano. Amén. Que el Señor te acompañe.